¿Qué tal, amigos? Llegamos por fin a la meta, alcanzamos el objetivo, finalizó el Tour de Francia y estamos todos felices y satisfechos de que al menos la cosa terminara con el espectáculo formidable que nos han regalado los corredores y sobre todo que nos ha regalado la organización del Tour de Francia desde el mismo día en que anunció que el recorrido final por ese circuito que incluía la ascensión a Montmartre y que tanto nos había hecho disfrutar en la pasada edición de los Juegos Olímpicos, se repetía en el Tour de Francia. Me queda una sensación curiosa. Hemos visto un espectáculo de regalo, de propina, fantástico. Pero argumentó el Tour de Francia que era solo por el 50 aniversario de la llegada por primera vez de la carrera a los Campos Elíseos y que había que hacerlo de una manera especial. En el fondo lo que estaba escondiendo es que había sido un exitazo de público, de ambiente en París, descomunal los Juegos, y que no se podía desperdiciar la oportunidad de volver a hacerlo. Y claro, luego de disfrutar tanto como hemos disfrutado en esa batalla final maravillosa entre Van Aert y Pogačar, dos de los grandes, de ver una clásica de regalo para concluir el Tour de Francia, no nos queda sino pedirle a la organización que repita. Sé y entiendo que tal vez sea problemático todo lo concerniente al tráfico, a cortar otra zona de la ciudad al margen de la entrada a los Campos Elíseos y de toda la avenida más bella del mundo, pero amigos, llevo 50 años, 40 años llevo transmitiendo el Tour de Francia y cada día que llegaba a la carrera a los Campos Elíseos yo tenía la misma frustración. Qué pena desperdiciar una etapa o reducirla simplemente al último show en los Campos Elíseos sin que tenga nunca mayor trascendencia que el vencedor de la etapa, del que no se acuerda nadie el día siguiente, porque es tal el foco que se pone en el ganador, en los maillots diferentes, etcétera, que a ver quién se acuerda de que Jordi Meus ganó el sprint del año pasado en los Campos Elíseos. Es muy prestigiosa la victoria, es verdad, ganar allí, ¿no? Pero la trascendencia que tiene a los 5 minutos es nula porque todo el mundo está hablando del ganador de la carrera, del Gran Premio de la Montaña, de que todos hemos llegado felices y contentos, de los que sacaron el carnet de ciclista porque acabaron el primer Tour. Enhorabuena a Iván Romeo que lo consiguió pese al susto de ayer. Y no es la etapa colofón para mí más interesante. Es magnífico lo de los Campos Elíseos y mira tú por dónde, gracias a los Juegos Olímpicos del año pasado, se han podido conjugar las dos cosas. O sea, primero, el gran espectáculo de los Campos Elíseos con todo lo que conlleva y luego una etapa final que no sea un brindis, porque para eso montamos un fin de fiesta, un criterium y poco más, ¿no? Que será igual de bonito. Etapón de los más bonitos que hemos visto en el Tour y que desgraciadamente ha quedado un poquito deslucido por la lluvia que llevó a los organizadores a tomar la decisión de suprimir los tiempos después del cuarto paso por la línea meta, antes de que empezara la subida a Montmartre con el peligroso descenso, porque llovía durante toda la mañana, iba a llover al final de la etapa. Bueno, no era tan grande el desencanto porque, a ver, por mucho que hubiéramos imaginado situaciones y batalla, era difícil revertir cualquier situación y sobre todo en lo tocante al liderato y demás, ¿no? Pero bueno, precisamente de eso estamos hablando. Que si hoy, sin contar los tiempos, hemos visto un etapón final maravilloso, cuando cuenten los tiempos en próximas ediciones y no esté tan decidida la clasificación como estaba en esta ocasión, el regalo será mayúsculo. Y lo que es más que un regalo, el broche de oro, el fin de fiesta tiene que ser una etapa determinante, como lo ha sido alguna vez el año pasado con la cronoescalada en Niza o el año famoso del 89 con la victoria de Lemon en la contrarreloj final ante Fignon. Yo creo que cuando se pueden conjugar los dos ambientes, es decir, la gran fiesta en los Campos Elíseos, la foto con el Arco del Triunfo arriba en el crepúsculo de la tarde parisina, pues mejor que mejor. Y hoy que pensábamos que podía pasar algo importante, ha pasado. Claro que ha pasado. Y pena que no estuviera Van der Poel y que no estuviera Evenepoel y alguno de los que tuvieron ya que poner pie a tierra, porque si no, nos hubieran repetido el espectáculo similar al que vimos en París en el recorrido de ruta de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces fue Evenepoel, pero ya vimos allá a Van der Poel, a Van Aert y Hoy hemos visto una batalla con el gran protagonista al que hay que agradecerlo ya de entrada, ¿no? Pogačar ha sido batido por Van Aert. A Pogačar lo ha soltado Van Aert en la tercera y definitiva ascensión a Montmartre, una pequeña colina de 1 kilómetro, eso sí, con adoquines, exigente, a la que había que subir 3 veces.
Y esa es la foto, esa es la imagen que, por ejemplo, Van Aert se va a llevar a los restos. Pero para mí es la reflexión de dos detalles que no pueden pasar desapercibidos. El primero, que Pogačar ha llegado muerto al final del Tour, tal y como podía deducirse de sus manifestaciones, incluso de su semblante. Yo he tenido la sensación de que Pogačar ha envejecido un par de años en este Tour. No era ese querubín alegre, sonriente, inocente. Era un corredor como castigado, ¿no?, por los acontecimientos, y que ha terminado el Tour de esta manera. ¿Cuándo le va a soltar Van Aert, con ser Van Aert, que es un pedazo de ciclista, a Pogačar en una cuesta así? Nunca. O sea, esta es la señal inequívoca de que Pogačar ha llegado muy fatigado al final del Tour, con fuerzas suficientes para defenderse sin ningún problema ante Vingegaard. Lo digo para quienes se quedaron un poco cariacontecidos o frustrados porque Pogačar no remató en las últimas etapas para conseguir repetir los triunfos del año pasado e incluso incrementarlos para darle más espectáculo a la carrera, que, se quiera o no, es verdad que agonizó en los últimos días de los Alpes, ¿no? Pero te queda esa sensación con la reflexión que conlleva. Necesito una semana de descanso. Estoy feliz, pero he llegado aquí muy cansado y no ha adelantado que no va a correr la Vuelta Ciclista a España, pero vamos, todos los mensajes que van llegando son en esa dirección, porque además Pogačar tiene el objetivo de volver a repetir victoria y de afrontar un campeonato del mundo de ciclismo en Ruanda, que le va como anillo al dedo porque tiene un desnivel extraordinario, ¿no? Y a Pogačar probablemente le ayudará a reflexionar todo lo que ha ocurrido en este Tour, donde se ha mostrado muy superior a Vingegaard y luego ha tenido las fuerzas justas, pero tantas o más que Vingegaard, para no pasar ningún apuro ante la avalancha ofensiva del Visma, para darse cuenta de que no se puede estar así 7, 8, 9 o 10 años, hasta el 2030, que tiene contrato con UAE. Es decir, el año pasado hizo unas machadas soberbias, ganando 6 etapas en el Tour, 6 etapas en el Giro, y repitiendo además Giro y Tour, que era algo que en los tiempos actuales resulta muy difícil y muy complicado de conseguir. Este año se puso otro objetivo todavía más ambicioso: ganar clásicas, pelear París-Roubaix, Tour de Flandes, lo que le echaran, el Mundial del año pasado, lucir el maillot arcoíris toda la temporada e ir a ganar todas y cada una de las carreras que ha disfrutado en una primavera descomunal, llegar y ganar el Dauphiné, llegar y ganar el Tour de Francia con 4 victorias de etapa y aspirar todavía, cuanto menos, a conseguir repetir victoria y a defender el maillot arcoíris de campeón del mundo. Todo eso se va sumando. Y Pogačar sigue siendo el número 1 indiscutible, va a seguir ganando muchísimas cosas, pero no puede, a mi modo de ver, cada año proponerse retos tan ambiciosos. Proponerse retos, sí, uno de los retos será la Vuelta a España, y el reto permanente será ganar el Tour, y en alguna ocasión a lo mejor repite en algún otro escenario. Pero cada año ir subiendo el listón, entiendo yo, y entenderán seguro sus mentores, que va a reducir el nivel de rendimiento del equipo. Creo que esa fotografía, que de un lado le honra, le hace todavía más grande, de estar peleando con el maillot amarillo, de estar honrando el maillot amarillo en la última etapa del Tour, que podía haber pasado olímpicamente, como hizo Vingegaard, como hizo Lipovic, como hicieron Roglic y los demás. Allí estuvo mostrando el orgullo, la fierté, que dicen en Francia, del gran campeón que quiere estar hasta el último momento y que quería poner el broche de oro, incluso a riesgo de ser batido. Por eso, para mí, la foto del momento en el que, forzando la máquina, Van Aert suelta a Pogačar tiene una simbología extraordinaria. Es la demostración de que es más que un gran campeón, más que un número 1, que es un corredor agradecido que quiere el último día ponerle la cereza al pastel y demostrar que llega hasta la agonía con intentar ganar en los Campos Elíseos. Se ha encontrado con Van Aert, y bueno, al margen de toda la reflexión que estamos haciendo de Tadej Pogačar, está la alegría, creo que compartida por la mayoría, de que Wout van Aert ha hecho por fin un carrerón y ha conseguido la victoria. Abre otro debate que ya en su momento habrá que volver a alimentar, el debate de si el equipo del Visma, tan poderosísimo, y estaba Jorgensen con él, para en una fuga de 6 conseguir la victoria allí contra Trentin, contra Ballerini, contra Mohoric, los 6 hombres que se fueron por delante. Fue en realidad el propio Pogačar, aunque se movió la Philippe, fue Pogačar el que
reventó ya en el primer paso la carrera, el que hizo una selección definitiva y el que dejó fuera de combate a cualquier otro que aspirara a conseguir el triunfo. Después al final fue batido porque se encontró de nuevo con la pinza, ¿no? del Bismarck, con Jorgensen y con Van Aert, y porque luego se encontró con un Van Aert portentoso, ¿no? Ese mismo Van Aert, que en una subida comentaba yo parecida, ¿no? En Santa Catarina, la subida de la Strada de Bianchi en Siena, sufrió lo indecible para aguantar el ritmo tremendo que le puso Isaac del Toro, acordaos, en el Giro de Italia. Ese mismo Van Aert hacía la operación por pasiva. Era él el que ponía un ritmo que terminaba reventando a Pogačar. ¿Cuándo hemos visto en estos 2 últimos años a Pogačar perder la rueda de un corredor en un momento así? Nunca. ¿Eso de qué habla? Habla del carácter y del poderío de Pogačar para aceptar el ruedo, el duelo, el reto. Habla también del enorme nivel de Wout van Aert, a quien no vamos a descubrir y que tenía marcada la etapa, le habíamos señalado como principal favorito, la tenía marcada porque era la única manera ya de redimirse y de resarcirse de las decepciones, y alimenta el debate de si este equipo, el Visma, siendo tan poderoso, que es el más poderoso, pues tiene a todos los corredores entregados absolutamente a Vingegaard, como están los hombres del UAE, incluso con la ausencia de Almeida, entregados a Pogačar, ¿no? Y se ha visto que no, se ha visto que Simon Yates viene de ganar el Giro de Italia y que a la hora de la verdad pues no ha estado al nivel de un corredor que ha ganado el Giro de Italia. Que Wout van Aert dio unas demostraciones apoyando a Vingegaard hace 3 años descomunales y este año no. Ha estado fundamentalmente buscando la suya y la ha encontrado y chapó porque la ha conseguido. Porque tampoco puede nadie obligarle a un corredor como Van Aert a trabajar para Vingegaard o a centrar todo. Por entonces prefiero no correr el Tour de Francia. Prefiero correr otras carreras, centrar mi calendario que vengo al Tour de Francia, si hay que echar una mano se echa, pero necesito mi espacio para buscar, entre otras cosas, resarcirme de una temporada de clásicas en las que he estado todo el día dando al poste, pero no he conseguido ninguna victoria y me las han dado de todos los colores, siendo un corredor que ha estado siempre ahí y haciendo una muy buena temporada, como destacado en algún lugar, pero sin rematar nunca. Había empezado a alimentar el bulo del eterno segundón y el comentario de, bueno, es que no gana nunca si está en Pogačar, si está Van der Poel. Pues no, pues puede ganar y lo buscaba hoy con especial ahínco y ha hecho una subida final a Montmartre portentosa para quedarse con una foto que muy pocos tienen, soltando al campeón del mundo vestido de amarillo, líder y dominador del Tour de Francia. Bueno, en resumidas cuentas y para no hacer demasiado largo y prolijo, que hoy se nos ha hecho muy tarde este resumen más de la última etapa, y ha sido una bendición del cielo poder ver este recorrido, que hacemos todos los esfuerzos que sean posibles y el llamamiento público necesario, que imagino que muchos de vosotros podéis también ratificar, de que el Tour haga siempre algún esfuerzo enorme por repetir este recorrido en la última etapa de la carrera, que no siempre va a llover y que encima tendrá consecuencias o puede tenerlos. Yo decía también, hay un apunte, es que si no valen los tiempos ya, los tiempos en las clásicas tampoco valen. El que no tiene opciones de pelear, y no dejan de ser las clásicas carreras preciosas. Y eso es lo que hemos vivido hoy. Daba igual. Bueno, al final se quedan siempre 10, 15, 20 corredores delante peleando por la victoria en las clásicas y los demás vienen ahí cuando pueden. Y eso no desmerece ni deja de embellecer el soberbio espectáculo que vemos en las clásicas, y es lo que hemos visto hoy. Si a eso le añades que pueda tener una trascendencia para la clasificación general, qué mejor epílogo. Qué mejor cierre para una carrera como el Tour de Francia. A mí me ha encantado el Tour de Francia desde el punto de vista del diseño. Ha sido un Tour de Francia magnífico, 4ª victoria de Tadej Pogačar. No ha tenido a lo mejor la emoción final que hubiera requerido una mejor prestación de Vingegaard en las etapas de Pirineos, que no estuvo al nivel que ha estado luego. Pero en cualquier caso nos deja, a mí particularmente, sensaciones muy buenas, ¿no? Y una lista de nombres importantes que ya se han abierto camino. Ahí tenemos el caso de Lipovic. Era uno de los hombres fuertes. Se ha repetido el podium del Criterium del Dauphiné de hace 40 días. Primero Pogačar, segundo Vingegaard, tercero Lipovic. Era un corredor que no contaba tanto en las apuestas. A ver, si le teníamos precisamente por esa circunstancia y demás, entre uno de los corredores notables, ¿no? Pero en la encuesta que habíamos colgado precisamente en el portal aquí en YouTube, apenas 80 de no sé cuántos miles habían decidido que Lipovic era el tercero en el podio. Bueno, era difícil porque estaba Benepul, porque estaba Roglic, porque estaba Almeida, porque estaban los hermanos Yates, porque estaba una constelación de corredores importantes que sobre el papel tenían
por lo menos las mismas opciones de Lipovic, ¿no? Pero es significativo y habla muy bien de un corredor de 24 años que por fin se ha librado un poco del peso que podía suponer compartir liderato en el equipo con Primo Roglic y que se ha upado a un lugar de privilegio para contar con él en el futuro, ¿no? Y el mismo caso de Oscar Onley y el de tantos corredores que desde la juventud van, no digo tomando el relevo, se van posicionando, porque el relevo no ha llegado. El relevo no ha llegado para un Carapaz, ni para un Almeida, ni para todos estos corredores de los que estamos hablando. Podrá haber llegado tal vez para un Roglic o un Thomas que se retira y corredores que ya están en el ocaso de su trayectoria, ¿no? Pero van a alimentar mucho más el cuadro de corredores notables que pelean por estar ahí en las grandes carreras, ¿no? Y ahí habla la clasificación general al final. Bueno, desde la clasificación general, recordar que la etapa la ganó Wout van Aert, con 19 segundos sobre Ballerini, Mohoric y Pogačar, 26 sobre Jorgenson, 38 sobre Trentin y ya 1.14 lleva el grupo perseguidor. Los primeros, los únicos hombres que pelearon un rato por llegar ahí a la cabeza y no pudieron hacerlo, de Lee, Bauquelin, Teunissen y Teuns. No valían los tiempos, como decimos, así que la general, ahí la tenéis. Pogačar, Vingegaard, Lipovic, Onley, Gal, Johannessen, Bauquelin, Roglic, Healy y Jegat a 32 minutos, la mayor diferencia, mayor incluso que la del año pasado de Pogačar sobre Buitrago, que fueron 30 minutos del primero al décimo, ¿no? Etapa bonita, fin de fiesta espectacular, ni siquiera la lluvia ha podido deslucir la expectación descomunal que había en ese hermosísimo barrio de Montmartre, en ese bohemio barrio de Montmartre, desde el Moulin Rouge hasta la Basílica del Sagrado Corazón, que ya nos regaló imágenes preciosas en la pasada edición de los Juegos y que aquí lo ha vuelto a hacer. Y nada más, pues recordar que en el podio, al margen de ese maillot blanco de Lipovic, que honra una carrera fantástica, pues Jonathan Milan, también como Peter Sagan, en el debut en el Tour de Francia se lleva el maillot verde, y es la repetición de la Ciclamino, la regularidad que ha ganado en el Giro en las dos últimas ediciones. La montaña, obviamente, para Pogačar, tomando el relevo de Richard Carapaz. La clasificación por equipos para el Visma, Lisa Bike, bueno, todo estaba resuelto y todo está casi hablado, aunque repito que habrá debates y rescoldos que deja el Tour de Francia, de los que habrá que ir hablando en los próximos días, antes del fin de semana, que tenemos la clásica de San Sebastián, más que interesante, del Tour femenino, hoy con magnífica victoria de Mavi García, hay que celebrarlo por todo lo alto, porque no es fácil ganar una etapa del Tour femenino, y menos en los años de la Balear, siempre espléndida. La victoria hoy de Imar Echeverría, también el corredor del Ken Pharma, en la clásica de Castilla y León, en el Castillo de Peñafiel. Y bueno, pues un calendario apretado y comprimido que no va a parar de aquí hasta el mes de octubre. Pero, como digo, alguna que otra reflexión y algún que otro debate que esta edición del Tour ha alimentado volverá a ocupar alguna de las próximas entregas. Mientras tanto, felices todos por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por más de 1 millón el otro día de visualizaciones que hemos tenido en el canal. Muchísimas gracias durante el seguimiento de este tour, igual que ocurrió en el Giro de Italia, etc. Y a seguir ahí, disfrutando del ciclismo y fundamentalmente disfrutando de la vida, que para eso estamos. Gracias amigos y un abrazo fuerte.